Sí, listo, entonces ya revisamos. Bueno, entonces básicamente aquí para calcular este avalúo, entonces básicamente sabemos que tiene unas construcciones, ¿cierto? Entonces digamos que aquí están las tablitas, ¿cierto? De las características que tiene cada una de esas construcciones y posterior a ello, pues básicamente debíamos de calcular, ¿cierto? El valor de terreno. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que hay unas diferencias, ¿cierto? Vamos a iniciar con la parte del terreno. Entonces vemos que hay unas diferencias, ¿cierto? ¿En cuanto a qué? En cuanto a la vía pavimentada, en cuanto a la distancia y en cuanto a las áreas, ¿cierto? Entonces debemos de mirar y aplicar esos factores. Vemos que todos tienen una forma irregular, ¿cierto? Vemos que todos los terrenos, pues digamos que poseen los mismos servicios, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, básicamente, pues debemos de qué? De homogenizar, ¿listo? Entonces, vamos a hacer estos ejercicios. Mostrar mi pantalla. Entonces, aquí como vemos, tenemos un cuadro de datos iniciales, ¿cierto? En donde tenemos las muestras, tenemos que son 9 muestras, ¿cierto? Tenemos la fuente o el nombre, ¿cierto? Entonces vemos que pues son fincas, ¿cierto? Tenemos las áreas de terreno en metro cuadrado. Aquí pues básicamente pasé el área, ¿cierto? De ese terreno a hectáreas, ¿cierto? Tenemos un valor de venta para cada una de ellas, ¿cierto? Que nos lo da pues el ejercicio. Tenemos entonces acá el valor del predio por metro cuadrado, por hectárea, perdón, valor del predio por hectárea. Pero entonces aquí, listo. Ese porcentaje de negociación, ¿cierto? Área construida, pues ninguna, entonces cero para todas, pero pues esta de acá sí tiene, ¿cierto? La del sujeto. La topografía, pues es igual para todas. Vemos que hay una distancia a la vía principal, ¿cierto? Vemos que pues hay una gran diferencia, tenemos 5 kilómetros, 2.5, 2, 4, 4, 5, 6, 4, 4, 3 y mi sujeto es de 4.5, ¿cierto? Tenemos ahora acá el tipo de vía, tenemos una que es de recebo afirmado, la 2 y la 3 son pavimentadas y el resto pues es un recebo afirmado, ¿cierto? Servicios públicos pues todos lo tienen, ¿cierto? Entonces pues no hay que aplicar factor de servicios públicos. La forma pues todos son irregulares, ¿cierto? Y todos cuentan con las mismas unidades fisiográficas. Marcos, Hola, sí, la distancia a la vía del sujeto es 4.3, no 4.5. Distancia a la vía principal del sujeto a evaluar. listo, ya lo arreglamos. Gracias, 4.3.
Listo. Bueno, entonces aquí básicamente lo primero que hacemos, como tenemos un porcentaje de negociación en la zona, lo primero que realizamos es la depuración de datos, ¿cierto? Entonces, básicamente, escoger otra vez nuestras mismas muestras, ¿cierto? La fuente, área de terreno, área en hectárea, valor de venta, valor por hectárea, ¿cierto? Bueno, pues básicamente esto es la división, ¿cierto? Entre el área del terreno dividido sobre el valor, pues, de venta neto, ¿cierto? El porcentaje de negociación habíamos dicho que era de 10, entonces básicamente su fórmula matemática en el Excel va a ser igual, ¿cierto? Al valor de venta, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Porque necesitamos descontar este 10%. Abrimos paréntesis, ¿cierto? Otra vez el mismo valor de venta, ¿cierto? Por ese porcentaje, ¿listo? Enter y deslizamos. Y aquí, pues básicamente lo que hacemos es esto, hacer, ¿cierto? La división entre ese valor de depuración, ¿cierto? Dividido entre las hectáreas, ¿listo? Entonces ese valor es un valor por hectárea sin homogenizar, ¿listo? ¿Pregunta hasta el momento hasta ahí? Yo no, profe, voy entendiendo. Listo. Ahora tenemos acá factor área, ¿cierto? Entonces ese factor de área básicamente tenemos nuestro cuadrito, ¿cierto? Con las muestras, con la fuente, con el área de terreno, ¿cierto? Que es lo que nos interesa en hectáreas, ¿cierto? Ahora vamos a la aplicación del factor. Entonces, básicamente tenemos que para terrenos agrícolas tenemos esta fórmula matemática, ¿cierto? Que corrige pues las diferencias de la superficie entre el lote a valorar y el lote tipo, ¿cierto? Entonces tenemos que el factor de área va a ser igual al área del lote tipo dividido, ¿cierto? Sobre el área del lote a valorar elevado a la 0.15, ¿correcto? Entonces, básicamente, pues acá lo que hacemos es implementar esta fórmula matemática, ¿cierto? En donde decimos que este factor de área va a ser igual al área del lote tipo a valorar, ¿cierto? Que en este caso sería 4,5, ¿cierto? Del tipo en la zona, dividido, ¿cierto? Amarramos la celda con el signo peso, perdón, sobre el área, ¿cierto? De terreno a valorar, ¿listo? Entonces amarramos esta celda porque básicamente este es el que vamos a comparar con cada uno. Elevado a la 0.15, ¿listo? Enter y arrastramos la fórmula, ¿listo? Entonces aquí pues ya vamos a obtener ese factor área, ¿correcto? Ahora, el factor a la vía de distancia principal. Bueno, es que yo aquí lo había puesto con 4,5. Bueno, vamos a hacerlo así. Entonces, igual número de muestras, área de terreno, la depuración, valor por hectárea, distancia de la vía principal, ¿cierto? Entonces, acá pues básicamente organizamos las muestras, ¿cierto? 3, 2, 9, 4, 7 y 8. Acá, ¿por qué 4, 7 y 8? Porque pues básicamente ambas tienen la misma distancia al kilómetro, ¿cierto? La misma distancia. Entonces, 7, 8, 7, ¿cierto? 8 y la 4. ¿Listo?
Entonces, por eso están acá así, 4, 7 y 8. Tenemos 4,5, 5 y 6. ¿Listo? Acá pues de manera jerárquica las organizamos, ¿vale? Entonces cabe recordar que este factor lo tenemos que calcular, ¿cierto? Con respecto al valor de la hectárea, ¿cierto? Entonces, organizamos también los valores por hectárea, ¿cierto? Y pasamos a la aplicación de cálculo. Entonces, básicamente ya sabemos que la primera, ¿cierto? 1. La segunda, básicamente, es la división, ¿cierto? Entre la que queda más lejos dividida por la más cercana, ¿cierto? Ahora, lo mismo hacemos acá. La que queda más lejos dividida por la que queda más cercana, ¿cierto? Y lo mismo hacemos para todas, ¿cierto? Acá también vemos lo mismo. Vamos a dividir del factor que está más lejos al que queda más cercano. Lo mismo pues para cada uno, ¿listo? Ya cuando logramos obtener ese cálculo, entonces pasamos a qué? A la aplicación y a la organización, ¿cierto? Marco, señor. Bueno, a mí se me genera una duda ahí porque yo tomé aquí apunte la semana pasada para ese cálculo que usted está haciendo y tengo 3 pasitos aquí. Dice, primero ordenar por jerarquía, distancia de menor a mayor, como está ahí, ¿cierto? Sí, por la distancia. Segundo, se le da el valor de 100%, o sea, 1 al valor comparable más cercano. Yo pensé que era el más cercano al sujeto, que en este Sí, caso sería 4.3, entonces le daría el más cercano, iría 4.5. Entonces por eso le puse 1, o sea, 100% a 4.5. sí, pero recordemos que primero para calcular el factor, ¿cierto? Vamos entonces a colocarle 1, ¿cierto? A la distancia más cerca. Y ahí sí, vamos a reorganizar y entonces este 1 ya no le queda al 2, sino que el 1 le va a quedar pues a la más cercana, que sería el 4,5, tal cual como lo tenemos acá. ¿Sí? Es que esa fórmula va primero en forma hacia abajo y luego en forma hacia arriba, ¿cierto, profe? Esa es la fórmula. Exacto. ¿Sí, Marcos? ¿Entendió? No, me confundí ahí, pero bueno, tocaría volver a repasar ahí. No, bueno, básicamente aquí, ¿qué hacemos? Listo, primer paso, organizar las muestras jerárquicamente, ¿cierto? Segundo paso, vamos a calcular con respecto al valor de la hectárea, ¿cierto? Tercero, entonces aquí lo que dice Alice, comenzamos de arriba hacia abajo para poder calcular bien, ¿cierto? Igual esto también está en el anterior video, entonces como este 2 lo tenemos acá, entonces vamos a comenzar a colocarle un factor de 1, ¿cierto? Que es el más cercano. Entonces, Pero, perdón, ¿el más cercano a qué? a la vía principal. Ah, ok. Ahí es mi confusión, no el más cercano al sujeto, no. Ah, no, a la vía Listo, listo. principal. Ya, entendido. Gracias, sí. Listo. Bueno, entonces ahí al primero le colocamos el 1, ¿cierto? Y al resto ya empezamos entonces a hacer la operación matemática. ¿Listo? Ahora acá, cuando llegamos a la aplicación, entonces ahí sí lo vamos a organizar, ¿cierto? Lo vamos a organizar. Entonces tenemos aquí que hay 4,5, como es más cercano, ¿cierto? A nuestra vía. Bueno, para este caso yo lo hice con 4,5, ¿cierto? No me fijé que era 4,3, pero ustedes cómo lo van a hacer, entonces lo van a realizar con 4,3. Entonces, para este caso, como yo tenía 4,5 del sujeto, ¿cierto? Pues básicamente 4,5, ¿cierto? Lo calificamos como 1, ¿cierto? El que está más cerca lo calificamos con 0,91, ¿cierto? Que es el cálculo que nos dio pues como más lejos, ¿cierto? El castigo más duro. Para una distancia de 2,5, 0,92. Para una distancia de 3, 0,96. Para una distancia de 4, 0,99. Para una distancia de 4,5, como es igual a la mía, el más cercano, 1. Para una distancia de 5, tenemos 1,05
y para una distancia de 6 kilómetros tenemos 1.2, ¿listo? Entonces, ahora como ya calculamos ese factor, entonces básicamente nos venimos aquí a nuestra tablita inicial y hacemos la aplicación, volvemos y los reorganizamos. ¿Listo? Entonces aquí pues que para la finca la muestra 1, 1.05, perdón, con una distancia de 5, ¿cierto? Entonces aquí básicamente esto lo organizamos acá arriba. ¿Listo? Ahora, nos vamos a calcular el factor tipo vía, ¿cierto? Ya que el enunciado nos dice que hay unas que son vía pavimentada y otras que son de recebo afirmado, ¿sí? Entonces, básicamente, mis muestras, mis fincas, ¿cierto? El tipo de vía para cada uno. Ahora, tenemos entonces una tablita, ¿cierto? Que nos indica a nosotros una calificación y una descripción, ¿cierto? Entonces nos vamos acá, que esto también se les había pasado. Entonces, básicamente aquí tenemos lo mismo del anterior, ¿cierto? Pero pues acá digamos que la tengo con esa descripción principal, ¿cierto? Entonces, para la vía pavimentada, ¿cierto? Pavimentada sería una calificación de 4 de acá, que se localiza en sectores residenciales, industriales y en algunas zonas agropecuarias, con algunas servidumbres, se clasifican en esta categoría por sus características que permiten circular todo tipo de vehículos, ¿cierto? Para la de recebo afirmado, entonces una calificación de 6, ¿cierto? En donde me menciona que son de material ligeramente grueso, arenoso, de tierra, que se ubican por lo general en zonas agropecuarias y permiten la circulación de vehículos durante todo el año, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí ya hice mi calificación por tipo de vía, ¿cierto? Pavimentado 4, recebo afirmado 6, ¿listo? Ahora, la literatura nos da esta fórmula matemática que nos dice que el factor tipo vía va a ser igual al Euler, ¿cierto? En su potencia elevado, va a ser igual entre paréntesis a la vía del lote a valorar menos la vía del lote tipo, ¿cierto? Todo esto multiplicado por este factor que ya nos da la fórmula, que es el 0.06646. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo calculamos en el Excel? Básicamente, colocamos la palabra EXP, ¿cierto? ¿Cierto? A ver, ya lo hacemos aquí. Igual, EXP, ¿cierto? Seleccionamos. Ahora me dice que los números. Entonces, básicamente, abro otra vez mi paréntesis, ¿cierto? Digo, vía de lote a valorar. ¿Que cuál sería esta? ¿Aló? El recebo firmado. Pues la de recebo afirmado. Sí. Entonces, vía de lote a valorar, ¿cierto? Menos la vía lote tipo, ¿cierto? Entonces iniciamos aquí con esto. Entonces aquí pues amarramos, ¿cierto? La celda. Cerramos paréntesis por, ¿cierto? Menos 0.06646 como está en la fórmula, ¿cierto? Cerramos paréntesis y enter. ¿Listo? Y arrastramos. ¿Listo? Entonces así, de esta manera, calculamos factor tipo vía. ¿Listo? Entonces vemos aquí que para las de, bueno, para las de que son de iguales condiciones, vemos que es un factor de 1 y para la mejor calificación, ¿cierto? Tenemos un 0.875. Entonces vemos que se califica pues severamente. Ahora,
vamos a hacer la aplicación, ¿cierto? General de los factores. Entonces, básicamente en esta tablita tenemos la muestra, tenemos la fuente, área de terreno, ¿cierto? Área de terreno en hectáreas, valor, ¿cierto? Del terreno sin homogenizar, ¿cierto? Significa que todavía no lo hemos homogenizado. El valor de hectáreas sin homogenizar significa que no le hemos aplicado los factores correctivos. Entonces, aquí tenemos ya el factor de área, tenemos el factor distancia vía principal, tenemos el factor tipo vía y el factor general, que básicamente ¿qué es? La multiplicación, ¿cierto? De todos los factores que yo calculé, ¿cierto? Ahora sí, vamos a homogenizar ese valor. Entonces, básicamente ese es ese factor general, ¿cierto? Multiplicado por el valor de terreno sin homogenizar. Entonces, aquí ya me queda este valor de terreno homogenizado, ¿listo? Ahora acá, valor por hectárea homogenizada, pues básicamente es la división entre mi valor homogenizado y la hectárea de terreno. ¿Listo? Y así para cada una. Entonces, ya en esta parte de acá, pues aplicamos la estadística, ¿cierto? En donde tenemos la sumatoria, pues, total de mi hectárea, ¿cierto? En esa zona. Datos, tenemos entonces 9 datos, ¿cierto? El promedio, que básicamente ayer lo calculamos, que básicamente es promedio, ¿cierto? Subrayamos todos los valores que me dieron. Tenemos el cálculo de la desviación estándar, que básicamente es escribir en el computador igual, desver, ¿cierto? Seleccionamos los datos, enter. Coeficiente de variación, básicamente seleccionamos la casilla con el porcentaje antes de iniciar la operación matemática, en donde el coeficiente de variación va a ser igual a mi desviación estándar dividido sobre el promedio. ¿Listo? Calculamos coeficiente de asimetría, que básicamente va a ser igual. Escribimos coeficiente, escogemos el que dice asimetría, ¿cierto? Seleccionamos los datos, ¿cierto? Siempre van a ser estos datos de acá. ¿Listo? Enter. Ahora básicamente límite superior, el límite superior va a ser igual al promedio más, ¿cierto? Mi desviación estándar. Límite inferior va a ser igual al promedio menos la desviación estándar, ¿cierto? Y mi valor adoptado, que a mí la norma me dice que tiene que ser menos, ¿cierto? De 7,5 para yo poder escoger este valor adoptado como el promedio, ¿cierto? Entonces, que básicamente aquí lo redondeamos por múltiplo de 1000. Pero entonces, ¿qué vemos acá? Que por norma, pues cierto, no me cumple. Entonces, ¿a qué me voy? Me voy a puntos críticos, ¿cierto? Entonces, básicamente tengo mi tablita de puntos críticos, ¿cierto? Entonces, digamos que en la parte rural y en la parte urbana, digamos que el cálculo, ¿cierto? Cuando sometemos el predio o el lote a método de comparación, pues digamos que es como básicamente como el mismo cálculo, ¿sí? O la metodología. Vemos acá el número de muestras, ¿cierto? Tenemos 9 muestras, el valor de hectárea ya homogeneizado, ¿cierto? Calculamos dispersión simple, que recordemos que la dispersión simple se calcula por el valor homogeneizado en hectárea menos el promedio. Lo mismo para todas. Dispersión cuadrática, que es la elevación, ¿cierto? De la dispersión simple. Puntos críticos básicamente es la división entre mi dispersión simple, ¿cierto? Y mi desviación estándar. Y o no olvidarse amarrar la celda de la desviación estándar. ¿Listo? Ahora, límite de Chauvenet. Entonces tenemos 9 datos, buscamos en nuestra tablita, ¿cierto? De puntos críticos de Chauvenet a 9, ¿ok? Entonces es un punto crítico, ¿cierto? De 1.92, nos devolvemos acá, ¿cierto? Entonces 1.92, ¿cierto? Lo tenemos acá. Aplicamos un factor correctivo que ayer ya les expliqué, del 0,375, ¿cierto? Y básicamente aquí calculamos el límite de punto crítico ajustado, que básicamente ¿qué es? La multiplicación entre mi límite de Chauvenet y este factor, ¿sí? Entonces a mí me dio un factor de 0.72. Listo. Ahora, ¿qué voy a revisar? Que todo lo que esté por encima de 0.72 lo tengo que eliminar, ¿cierto? Entonces básicamente aquí tengo
la muestra 2, ¿cierto? Que me da un 0.896, o sea que para afuera tenemos la muestra número 3, que me dice 1.69, ¿cierto? Tenemos la muestra número 6, que básicamente me dice que está en 1.5, ¿cierto? Entonces no cumple con este criterio. Tenemos la muestra 8 que me da un 0.79 y la muestra número 9 que me da 0.94, ¿cierto? Ahora, entonces aquí, listo, ya dejamos las muestras que sí son, ¿cierto? Entonces tenemos la muestra 1, 4, 5 y 7. 1, 4, 5 y 7 porque las otras son atípicas, entonces quedan eliminadas, ¿cierto? Entonces ya vemos acá que sí me cumple 1.94. Estoy cumpliendo entonces con el coeficiente de variación y con lo que me dicta a mí la norma, que son mínimo 3 comparables. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. No, profe, bueno, sí, la única es, eso es lo que tenemos que entregarle a su merced en el examen, o sea, ese Excel es lo que tenemos que entregarle a su merced en el taller. Sí, señora. Vale, profe, gracias. Entonces, yo creo que ay, perdón. Espera, me miro por aquí. Marco sí, Marcos sí hizo todo el ejercicio. Aquí lo estoy corrigiendo porque tenía malo el criterio de... Estoy terminando lo mejor dicho, sí. Listo, perfecto. Entonces, básicamente aquí ya tenemos, ¿cierto? El valor adoptado, como ya me cumple, entonces ya puedo adoptar el promedio, ¿cierto? Que a mí me dice la norma del IGAP, que cuando a mí me cumple el coeficiente de variación, pues yo voy a escoger como ese valor adoptado el promedio. Entonces vemos que el valor promedio de hectárea de terreno es de 8.886.000 pesos, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un valor de la zona, ¿cierto? De hectárea de terreno. Ahora toca calcular entonces las construcciones que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Con la tablita que ya tenemos diseñada. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces básicamente esto va a ser como, vamos a dejarlo como el taller y la próxima clase vamos a sacar la clase, entonces vamos a hacer otro ejercicio similar a este, ¿cierto? Pero entonces vamos a calcularlo, digamos, para una finca agropecuaria, ¿cierto? Entonces digamos que ya tiene dos zonas diferentes o van a haber tres zonas diferentes, ¿cierto? Entonces se calcula la hectárea, ¿cierto? Para cada zona. Entonces digamos un ejemplo, si son pastos de rastrojos que son ¿para qué? Para el mismo alimento de las vaquitas, ¿cierto? Entonces digamos que todas esas cositas tenemos que empezarlas a analizar. Marco, señor. Aquí en este ejercicio que mencionaba 2 unidades fisiográficas, entonces, ¿qué hacíamos con ellas? En este mismo ejercicio. Para este mismo ejercicio dijimos que, o sea, todas eran iguales, ¿cierto?
tenían su misma condición agroecológica, 7 y 8, entonces digamos que ahí no vamos a hacer nada porque pues básicamente ninguna tiene ese uso agropecuario. ¿Listo? Ah, Pero bueno, entonces, sí, pero porque en la entonces ya parte, en la... Ujú, señor, sí, porque en la parte donde decía zona fisiográfica habla de la 1 y la 2. de Pues la no, 2, sí. eso era informativo. No hacemos Ajá, nada con eso. no, nada. Ahí sí no hacemos nada. Si Ok. al contrario, de pronto si de pronto al contrario una fuera con uso agropecuario, ¿cierto? Entonces ahí sí tocaría, pues digamos que calcularla, hacerle aplicación, ¿cierto? De factores a esas zonas, mirar los comparables, buscar en el mercado, ¿cierto? Entonces ahí sí. Entonces en la próxima clase hacemos uno así bien, otro bien completo como para que tengan ya idea y ya en el segundo corte, entonces ya profundizamos más, ponemos como no alcanzamos por el tiempo, entonces ya ponemos así como un trabajo final de hacer un avalúo y ya miramos entonces los otros métodos de valoración, ¿cierto? Porque puede salir un avalúo de una finca que pueda tener una servidumbre, ¿cierto? Entonces digamos que ahí, bueno, ¿cómo se valora eso? ¿Sí? Entonces digamos que por el tiempo, digamos que no nos ha permitido como ver, porque es que el tema de avalúos rurales es bien extenso, porque pues digamos que es muchas cosas más que valorar, ¿cierto? Digamos que en cuanto a pozos sépticos, cercas vivas, ¿cierto? Entonces digamos que todas esas cositas ya son como anexas. Pero Eso, como para entender el concepto, entonces, con esa unidad fisiográfica, entiendo que uno las divide y evalúa cada unidad fisiográfica, el área de cada correcto, unidad fisiográfica. Pero correcto, entonces ahí también se utilizan comparables para claro cada que unidad sí. fisiográfica, Ujú, ¿sí? sí, señor, sí, Pero el área sería solo de esa unidad fisiográfica, no de toda no de todo el correcto, lote, ¿sí? Así es. correcto, así es. Ajá, sí. Ok, listo, gracias. Correcto, si digamos si es una zona de bosque, ¿cierto? Pues hay que revisar. Si fue implantado, entonces ya iríamos entonces a mirar, digamos, un ejemplo, cuánto le costó al señor plantar ese bosque, su mantenimiento, ¿cierto? Su fitosanitario, todas esas cosas, ¿cierto? Si ya es un bosque, pues digamos que natural, entonces entrar a revisar esa parte. Entonces, digamos que ahí ya se subdivide, ¿cierto? Ok, zona boscosa, zona agropecuaria, ¿cierto? O, o digamos, tiene una zona fisiográfica con una pendiente, entonces ya eso también sería otra zona fisiográfica, ¿cierto? Entonces, en la próxima clase les voy a traer como una imagen para que podamos entender de manera visual cómo se ven esas zonas agrológicas, ¿cierto? Y obviamente todo esto va de la mano con mapas en Colombia, ¿cierto? Entonces digamos que es bien importante que aprendamos a manejar todas estas plataformas digitales que nos permiten a nosotros hacer como esa clasificación, ¿sí? Entonces, son las 8:53. Vamos a realizar los que no han hecho el trabajito, la actividad, ¿cierto? Vamos a empezar a realizar. Entonces, comencemos a calcular el tema de las viviendas. Ahí ya tienen el Excel formulado y ya es que, como ya me imagino que tomaron apuntas, entonces que vayamos haciendo esto, yo les abro el espacio y lo subimos al Classroom para que quede como una nota calificativa. ¿Listo? Ahí ya tienen pues todas las bases para que lo realicen. Claro, ustedes lo van a hacer, lo van a formular, lo van a subir. Y ustedes ya tienen un Excel formulado, que es el Excel de la tabla de Citi Corbini. Con esa tabla de Citi Corbini, ustedes ya tienen todos los datos, solamente es colocar tipo de casa. Ah, ok, entonces casa principal o la tamera, o creo que está el baño y el lavadero, ¿cierto? Ahí ustedes tienen la edad, ¿cierto? En la clase pasada habíamos dicho que para la casa íbamos a utilizar una vida útil de 100 y para el resto de las construcciones una vida útil de 70, ¿cierto? Tenemos ahí el vetuste,
El estado de conservación también lo tienen. Entonces, básicamente es que ustedes inserten los datos y ahí ya les bota todo, ¿cierto? Entonces, ahí ya tendríamos pues el valor de las construcciones, ¿cierto? Y ya aquí calculamos el valor de terreno. Factor. Factor de uso del terreno. No, no se confunda, mira. Básicamente tenemos un ejercicio inicial, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero lo que hay que hacer es mirar, analizar, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad del predio? ¿Qué factores puedo colocarle yo, ¿cierto? Entonces vemos que el predio que yo voy a valorar está lejos de la vía principal a 4.3 kilómetros, ¿cierto? Vemos que hay otros que tienen una distancia de 4.5, hay otro de 6, de 5, ok, entonces decimos, ¿cómo es la necesidad? Entonces aplicamos ese factor correctivo, ¿cierto? Vemos que hay una diferencia en cuanto a al tipo de vía, que hay una pavimentada y otra en recebo, ¿cierto? Entonces, ok, sale otra necesidad, ¿cierto? Vemos ahora que hay una gran diferencia en cuanto al área de terreno. Ok, aplicamos entonces factor de área, ¿cierto? Entonces, básicamente es como interpretar, ¿cierto? Como analizar cuáles son los factores que yo debo colocar. Entonces, yo por eso acá en el Excel lo dejé muy organizado, ¿cierto? Básicamente aquí que tengo mis datos iniciales. Las características que yo tengo acá en el Excel son las mismas que están en la hoja en Word, ¿cierto? La depuración de datos, básicamente, no aplico factor de negociación, sino que ya a mí el ejercicio me dice que es del 10% en la zona, entonces básicamente aplico esa depuración, ¿sí? Todo esto de acá que tengo, ya lo tenemos ahí en la hojita de Word. ¿Listo? Aquí tenemos básicamente el valor sin homogenizar. ¿Listo? Como dijimos que había una diferencia de área, calcular entonces factor área, factor distancia vía principal, factor tipo vía. Entonces tengo una hoja con el cálculo de factor por área, tengo otra hoja con el factor de distancia vía principal, tengo otra hojita con el factor tipo vía, ¿cierto? Entonces, para yo no confundirme, entonces yo qué hago? Básicamente inserto mis fórmulas, ¿cierto? Tipo de vía y descripción, bueno, esto es ahí que yo tenía esto acá. Y ya aquí hacemos la aplicación del factor general, hacemos la homogenización, ¿cierto? Aplicamos la estadística, ¿cierto? Miramos que no me cumple. Como no me cumple, ¿qué hacemos? Aplico puntos críticos, ¿cierto? Aplico el criterio de Chauvenet, ¿cierto? Hasta que a mí me cumpla ese factor. Y ya como sé que me cumple, entonces adopto ese valor promedio, ¿cierto? Entonces, no es pierde. Factor. Listo, Luz. Entonces, en la otra clase explicamos otra vez ese factor de uso de suelo, ¿listo? Uso del predio. Explicamos bien ese factor para no confundirlos tanto ahorita. Y nos compartes copia de esta versión. Se las puedo compartir, pero entonces sin formular, ¿sí? Porque pues básicamente ya tendrían todo el trabajo y la idea pues es que ustedes también se tomen el tiempo, miren cómo lo hace, si hay dudas, corregimos entonces la otra clase, ¿cierto? Para que quede ese Excel bien formulado. Ya tienen la más importante, que es la tabla de Fito y Corvino. Vacío, sí. Sí, sí, lo comparto vacío. Llegó tarde.
Listo, entonces voy a compartir el Excel. Incluso hubieron varios compañeros que no subieron el taller de avalúo rural, de urbanos, perdón. Todavía estoy calificando el de luz, pero Salvador no subió el taller. El otro, el taller que yo dejé de urbanos, sí, tú lo esperemos, ya reviso. Ya lo tengo en un mal concepto, Salvador. Está a tiempo, está a tiempo. Sí, pues ustedes saben que digamos que lo pueden subir, ¿cierto? A destiempo, con una calificación obviamente sobre 3.5, ¿cierto? Porque si no, pues obviamente les quedaría muy bajita esa, les quedaría muy bajita la nota. Y pues no es la idea. Profe, en ese orden de ideas, o sea, ahorita su merced nos va a dejar habilitado para que, o sea, vamos a estar haciendo este taller, ¿sí? Pero su merced nos va a dejar habilitado para que entreguemos este taller, ¿sí? ¿Sí es así? Correcto, sí, señorita. Listo. Ok. Y el otro, lo que estábamos haciendo en la clase anterior, eso sí sigue con fecha de entrega hasta el 9. No se modificó. ¿Cuál? El del anterior, la clase anterior. Es que como ambos son talleres, Está cortico mío. listo. Desde el de la clase anterior hasta el 9 y este ahorita, y su merced lo habilita durante cuánto tiempo para que le entreguemos este, profe. Hasta la otra semana. Ah, bueno, ok, listo. La idea es ir adelantando y si lo podemos entregar antes, perfecto, ¿sí? Sí, claro. De Ay, igual vale, profe. esto Pero, ahí, ustedes, No, 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 pues digo yo. No, no, sí, no, sin Disculpen, palabras. Yo disculpen, estoy. ¿y cuál es el taller anterior? Porque ahora sí ya me perdí. O sea, el anterior de rurales, cuál es ese? no es este mismo, también me perdí. Ah, sí, es este. O sea, no tenemos otro anterior, ya tenemos todo. Esto es de sí, este Lady, no corte. confunda. Lady, nos estás confundiendo. Profe. Creo que estamos hablando desde urbanos, lo que vimos de Chabuenet ayer, ¿sí? Ayer, sí. Sí, porque la de ayer también es taller, pero ese no lo he logrado subir a la plataforma, pero ya. Todavía no lo subes. Eso, profe. Hágale mucho caso a mi compañero Salvador, por favor. ¿Cómo así? No? A mí me generó una confusión la palabra recebo, porque cuando fui a buscar no encontré en la tabla que era recebo, la vía, Sí. tipo de vía. Entonces, Ujú. había tomado inicialmente una categoría de la 5 y usted cogió la 6 porque no sabía, no sé qué es recebo. A 5 lastre. Lo que es la 5, ¿dónde es que está? Lastre estabilizada. Digamos, estabiliza, la de receo es lo que vemos en la trocha, ¿cierto? Pero que está compactada cuando les pasan el cilindro, ¿cierto? Y básicamente la de lastre es como más arenosa, como esa que vemos de color gris. Y la de receo es amarilla, compactada, ¿sí? Sí, lo que pasa es que, vuelvo y le digo, intenté buscar la palabra esa para ubicarlo en qué categoría estaba, entonces se me pareció más a la 5 que a la 6. Entonces inicialmente he cogido la 5. Sí, es que suele pasar eso porque la de lastre y receo suelen parecerse, pero hay una que es como de arena más fina y es gris, y la otra es amarillita. Entonces, que es un poco más estabilizada. ¿Mm? Oye, profe, De igual, una señora. cuestión, perdón. ¿Hay posibilidades que este taller nos valga también para el de urbanos? Porque vamos a usar las mismas tablitas, profe. Le cambian los datos.
Porque vas a plantear otro, vas a plantear otro. Ujú. Sí, claro, porque pues digamos que pues es diferente, ¿no? Pues puede que la metodología sea igual de cálculo, pero pues es diferente porque pues está, digamos que el factor de área, esta lo tiene para zonas em, con destinación agrícola, la otra es para zonas urbanas, ¿sí? Listo, entonces aquí ya, archivo, guardar como, examinar, escritorio, entonces coloquémosle modelo de taller, guardar. Trabajo en clase, crear una tarea, taller de tercer, crear tarea, taller, tercer corte, taller, tercer corte. Utilizar los factores correspondientes, aplicar la respectiva homogeneización. Mm, escritorio. No, sí. Regálenme un segundito que se me va a apagar el computador. Sí, 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 kilómetro. Regálenme un segundito que se me va a descargar el computador. Sí, las distancias son en kilómetros. Ahora este cargador está súper enredado. Listo.
Ajá, sí, señor. ¿Cómo así? Valor de hectárea. De la investigación que hicimos en la zona, de los comparables. Sí, valor de venta. Ujú. Ah, sí, pues esa es la división, es básicamente la división de ese valor por las hectáreas. Entonces, 40 millones dividido en 4,5, entonces por hectárea. Ah, sí, por hectárea, o por metro cuadrado, por metro. Si lo quieres coger en metro cuadrado, hectárea, pues. Ujú, sí, sino que hay a hectárea. Ujú, listo. Entonces ya en el class, ay, no quedó guardado, como así? No quedó guardado, segundo corte, así taller tercer corte. Fecha de entrega, entonces vamos a dejar la fecha de entrega para el 9, hora, medianoche, y vamos a cerrar después de esta hora. Listo, entonces dentro del Classroom ya quedó habilitada, ¿cierto? El link para que hagan la tarea y quedó como el Excel vacío, ¿listo? El valor de las... Copito y Corbini. Listo, entonces básicamente es calcular el área de terreno, ¿cierto? Adoptar ese valor promedio, calcular el valor total perdón, el valor total del predio, del terreno, perdón, valor total del terreno y calcular las construcciones, ¿listo? Y calcular el valor total del predio con construcciones más terreno, ¿listo? Entonces ahí ya les quedó habilitado y pues bueno, manos a la obra entonces. Cualquier cosa estoy acá. Señor, tranquilo. Está, ya te digo en dónde está, ejercicio de avalúo rural, dice, pero yo la descargo y vuelvo y la cargo ahí, ¿listo? Para que no haya esa... Ah, espérame, entonces te muestro. Ventana, ¿es esta? No. Es- Mira, esa está acá, no sé si ahí, sí, ahí está bien, sí. Acá donde dice, bueno, está la evaluación de docente y la mía está acá abajo. Dice ejercicio de avalúo rural, le damos clic y ahí aparecen los datos para ese taller, que este ya lo habíamos subido en la clase pasada. ¿Listo? Entonces esto acá es lo que hay que calcular por la tabla de Fit y Corbin. ¿Listo? Entonces quedo pendiente. ¿Listo?
para que pues cualquier duda, pues acá estoy mientras ustedes van realizando la tabla de Fito y Corbini, pues que es la más como más fácil. Y de ahí sí pueden comenzar con el Excel a aplicar factores y el resto. Profe, tengo una pregunta. Para el lavadero, ay, para el lavadero, la vida útil, ¿podemos darle una vida útil menor? O sea, es que yo le puse a la casa 100, a la tamera del baño el lavadero 70, pero para un lavadero 70 años es como demasiado, ¿cierto? Pues bueno, es que lo que pasa es que como eso va según la normatividad, ¿cierto? La normatividad nos dice a nosotros que es 70 o 100, ¿sí? Entonces digamos que ahí pues o cogemos el 70 o cogemos el 100. No podemos hacer más. Ok, ok, profe. Listo.